bajo la moderación de Miguel Yarul, conversarán sobre la identidad del movimiento, las historias que cruzan fronteras y la escritura como puente entre lenguas, territorios y memorias compartidas. Buenas tardes. Señores, bienvenidos a este conversatorio de las 12:10. Primero que todo, qué evento tan hermoso y tan oportuno en Mar de Palabras, y necesario. Yo soy Miguel Yarul y voy a estar acá en el panel junto a Zoraida Peguero, a Cleivis Natera y a Juno Díaz, conversando sobre escritura nómada entre dos orillas. Nuestros invitados e invitadas hoy tienen algo en común. Son escritores que han migrado, escritores que hablan desde otros lugares y sin embargo siguen muy conectados con nosotros y con todo lo que sucede en nuestro país. Y por ahí va nuestra primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo los escritores y escritoras que han migrado reinventan su relación con su lugar de origen, en este caso con Quisqueya la Bella? ¿Quién quiere comenzar? Ok, le voy a dar yo para abajo. Buenos días todos. Yo tenía unos nervios ayer, que cuando yo me senté a mi mesa, yo me sentí como, ay, no pase vergüenza. Y ustedes me recibieron con tanto calor y tanto cariño, que hoy yo vine como con fuerza. Mi relación con la República Dominicana, yo me la encuentro como interesante, porque cuando yo salí de aquí a los 10 años, nosotros no pudimos regresar hasta que yo tenía 22 años. Y yo empecé a escribir cuando yo estaba en la universidad, cuando yo tenía 18 años. Y yo escribía de un sitio que estaba supuesto a ser la República Dominicana, bello, limpio, con esas olas. Y cuando yo llegué a los 22 años, yo me recuerdo que llegamos a Madre Vieja y yo me encontré todo como tan chiquito. Y como la calle es sucia. Y digo yo, pero ven acá, este sitio no es el sitio de mi imaginación. Y ahí fue que yo me di cuenta que el lugar en el cual mi imaginación reside es diferente a la verdad. Y ahora que yo he viajado mucho, porque ya tenemos 20 años de eso, sí que es un país hermoso. Yo me siento orgullosa de ser de aquí. Cada vez que yo vengo sorprendida, pero de donde yo escribo y de donde yo pienso, no es el mismo sitio, no es el mismo país. Zoraida, Juno. Yo no sé qué te puedo decir. Es que yo tuve como casi la misma situación. Yo llegué a los 6 años, pero yo duré 20 años allá sin volver. Pero yo creo que una ventaja de donde yo me crié en New Jersey es que llegaba muchísimo dominicano. Y eso es una cosa, es como el aeropuerto, ¿verdad? No lo estoy diciendo como chiste, es que nosotros, yo sé que ustedes lo conocen mejor que yo, este es un país sumamente dividido, ¿verdad? Aquí hay mucho mundo y no se conocen. Y la gente que me dicen que conocen Santo Domingo, yo me muero de la risa, porque es imposible conocer la capital, imagínate el país entero. Porque hay tantos niveles y hay tantas poblaciones, hay tanta gente. Tú sabes, nosotros tenemos es muy complicado aquí. Pero una cosa vamos a decir, de la inmigración, es que en ese momento, en ese espacio, en esa transformación, llega mucha gente de toda esta distinta población y por un ratico están juntos. Aunque yo me voy para allá, yo me voy para ahí, ya voy a buscar mi nivel, voy a buscar mi gente. Entonces yo tuve esa oportunidad de, como que vi la panorama o un pedacito de la panorama de lo que significa la dominicanidad. Y eso me confundió completamente. No, pero es verdad, porque imagínate, tiene ese título dominicano o dominicana, pero
después de un par de años te das cuenta que eso es algo casi imposible, tratar de capturar lo que es. Entonces, eso siempre fue algo que me chocó mucho de niño, porque yo, igual que mi colega, tratando de entender qué es este país que yo tuve que abandonar y todavía tenía una relación en mi corazón, en mi alma, y como niño, viendo todo eso, esa diversidad, y también muchas de esas contradicciones, ¿verdad? Porque yo creo que sí, tiene mucho que ver con una confusión, ¿verdad? Pero está bien, porque yo creo que mucha gente está completamente confundida, pero es que algo que ya lo aceptan, está normalizado, ¿verdad? Que no, yo soy dominicano, no va a preguntar mucho más de eso, porque si tú sigues para allá, te vas a dar cuenta que, bueno, Hay un lío. es más que un lío, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Incomprehensibility. Bueno, gracias. Zoraida. En mi caso, y a diferencia de lo que le pasó a Yunodi, a Clevi, yo me fui ya grande. Yo creo, ustedes me dirán si estoy equivocada, pero yo teoría de que cuando ocurre que uno emigra siendo adulto, el golpe como que es más fuerte, porque ya uno tiene un bagaje de memoria, de vivencia, de recuerdos, sobre todo cuando te vas a un lugar que el contraste es bastante grande, una cultura tan distinta a la nuestra como la de Cataluña, que fue a donde yo me fui. Y digamos que yo tuve dos etapas. Lo primero, en clase de catalán recuerdo que coincidí con argentinos, con cubanos, con uruguayos, y me decían, son 3 años de duelo. 3 años llorando, la nostalgia, y ay, el café de la mañana de Mao, y no sé qué, el mangú, y claro, y tú te encuentras con un dominicano, ay, tú eres dominicano, como que se te salen las lágrimas, ese romanticismo, eso dura 3 años, me decían, a mí me duró 5. Y cuidado. Entonces era como una nostalgia y un enfado que yo no sabía dónde colocarlo, porque yo me fui, o sea, no me fui en contra de mi voluntad, no tuve una circunstancia política que me empujara a marcharme, y era como que yo tenía que buscar el qué, ¿no? Entonces yo estaba como enfadada con el lugar, pero es que esta gente te ven y no te saludan, no, tú sabes, como que no hay esa diferencia en cuanto al trato cotidiano, que obviamente por razones culturales pues uno las nota. Y era primero la nostalgia, y después mi país se convirtió como un objeto de estudio. Como que yo empecé primero el lenguaje, era una celebración constante del lenguaje, que lo mencionaba ayer, de las palabras que nosotros usamos cotidianamente, el español dominicano. Yo iba caminando un día, recuerdo, por Paseo de Gracia en Barcelona, y escuché que un señor le dijo a alguien, y ese tipo tenía un detelengue, y yo, detelengue. Dije, no, esto no... O sea, yo me volteé a mirar, yo dije, no tengo que analizar mucho de dónde es esa persona, porque yo no creo que en ningún otro lugar del mundo, no sé si en Cuba, Puerto Rico, se use la palabra detelengue. Y desde entonces yo empecé a hacer colecciono, libretitas con palabras de telengue, cambumbo, reperpero, como que a veces, y cuando vengo aquí, claro, noto que va cambiando con las generaciones. O sea, mi papá y mi mamá usan una palabra que ya mis sobrinos no usan esa palabra. O sea, esa palabra va a llegar un momento que posiblemente van a desaparecer. Y yo como que me obsesioné con eso y trato de no frenarme cuando escribo, que me sale espontáneamente una de estas palabras. Ayer también lo mencionaba, me preguntaba, bueno, y si esto no se entiende, no me importa, ¿no? Y en ese sentido también admiro mucho a autores como Junodo, como Fran Báez, que son como muy libres en ese sentido. A mí al principio me costaba, quizá porque lo que yo escribía no se publicaba aquí, sino esencialmente en la prensa colombiana. Entonces es como esa curiosidad que permanece todavía, ¿no? Y hablando un poquito sobre el lenguaje, yo creo que todos los escritores que nos hemos topado con la tarea de escribir diálogos en dominicano, temblamos por los apóstrofes, por la manera en la que construimos las palabras, por si nos van a entender. Estamos muy pendientes al hecho de si van a entender lo que queremos decir. Y por lo menos yo he decidido que hagan la tarea y que vengan y nos entiendan.
sigamos hablando como hablamos y escribamos realmente como somos. Y hablando un poquito sobre el lenguaje, yo quiero, y me voy a tomar un segundo para leer esto que dice, "The fact that I'm writing to you in English already falsifies what I wanted to tell you. My subject, how to explain to you that I don't belong to English, though I belong nowhere else." Eso lo escribió Gustavo Pérez Firmat, y con eso uno de nuestros panelistas abre uno de sus libros. Traducido al español dice, el hecho de que le estoy escribiendo en inglés ya falsifica todo lo que le voy a decir. Mi tema es explicarle que yo no pertenezco al inglés, pero no pertenezco a ningún otro lado. Quisiera, si es posible, que nuestro panelista Junot nos hablase un poquito sobre eso y por qué es tan importante haberlo referenciado en uno de sus libros. Cómo se maneja precisamente el inglés dentro de la dominicanidad. ¿Sabe que hay ese concepto de exofonía, verdad? De gente exofonía, de gente que escriben en un idioma ajena, ¿verdad? Joseph Conrad, ¿verdad? Juan Gabriel, es un concepto súper importante, pero también uno lo puede ampliar un poquito, ¿verdad? Porque también hay gente que tienen, lo podemos decir, vexofonía, que no tiene ninguna relación cómoda con ningún idioma. Y eso no es solamente posible, es más común que la gente piensa. Y yo creo que yo tengo eso. Yo no tengo relación buenísima y normal con inglés. La gente cree, oh, pero tú hablas inglés bien. Ok, está bien. Pero yo no tengo relación normal. Yo tengo un hermano que nació en los Estados Unidos y él no piensa antes de hablar inglés. Él no se preocupa por nada. Es completamente naturalizado. Yo no tengo esa relación. Yo hablo con gente en inglés. Me voy y en el camino a casa pensando de toda la vaina, todos los errores. No, pero está bien. Todo el mundo hace eso. Eso no es nada nuevo. Español, mucho más peor. No, pero yo creo que es una cosa. A veces la gente, ahora mismo estamos entendiendo bien la cuestión de toda la diferencia en la biología, ¿verdad? En cómo la gente pueden ser distintos, que toditos nosotros no somos igual. Pero yo creo que esta idea que uno tiene un lenguaje natal, ok, es posible, hay mucha gente que lo tienen, pero hay mucha gente que no. Entonces yo creo que eso es algo que yo trato de, no voy a decir que trato de capturar, pero es que busco la manera de entenderlo y también de escribirlo, y más allá es que sociedades y culturas y países también tienen otra clase de idiomas, ¿verdad? Y yo creo que el dominicano, y digo yo, aunque yo reconozco que hay una variedad, una diversidad, nosotros tenemos una gramática de silencio. Nosotros, digamos, hablamos un clase de silencio que tiene mucho que ver con nuestra historia, con toda la trauma, con dictadura, con bla, bla, bla. Y yo creo que todito aprendemos ese silencio. Cómo se habla, cómo se manipula, todo eso. Y aunque, ¿verdad? Yo no tengo relación segura o cómoda con inglés ni español, ese silencio dominicano yo sí hablo muy, muy bien. Y lo entiendo muy, muy bien. Cuáles son las cosas que no se dicen, cuáles son las cosas que se dicen, cómo nosotros utilizamos chistes para acercarse al silencio, bla, 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 cómo lo reforzamos, ¿verdad? Cómo lo rompemos un poquito. Y si yo escribo en un idioma, es ese silencio dominicano. Porque el silencio gringo, de veras, no me interesa también, no lo entiendo bien, pero por la vaina de mis padres y esa comunidad, y como comunidades disciplina a sus miembros, I got an A in that shit. Yo saqué la mejor nota, coño.
No hay nada que brega conmigo, man. Clevis. Sí, yo entiendo lo que Juno dice, pero mi experiencia es bien diferente, porque cuando yo llegué a los Estados Unidos, los primeros 6 meses yo me quedé en la casa de mi abuelita, porque no teníamos un apartamento donde vivir, yo y mis 3 hermanos. Mi mamá trabajaba cuidando ancianos y no había dinero, así que a nosotros nos separaron los primeros 6 meses. Llegamos en febrero y qué frío, ese fue el primer trauma, fue llegar sin un abrigo. Y durante esos 6 meses que yo estaba en la casa de mi abuelita y con mi hermana mayor y mi hermana menor y mi hermano estaban en casa de otra familia. Lo único que nosotros hacíamos era ver televisión y abrir la nevera, que volvía mi abuela loca. Cierren la nevera. Y en esos meses yo me recuerdo pensando de que, hey, qué buena está la cosa aquí. No tenemos que ir para la escuela, no tenemos que estar bregando con gente. Cuando llegamos, entonces nos mudamos para el Bronx, que mi familia vive en Washington Heights. Cuando nosotros nos mudamos para el Bronx, fue una cosa de repente que no habían clases bilingües en ese tiempo. Y fue una cosa como de repente que yo me di cuenta que la obligación era abandonar el español. No había como puente para uno llegar y mantener el lenguaje de uno. Y hasta que yo llegué a middle school, a la próxima escuela, que estaba supuesta a ser escuela bilingüe y tenían el 6º, el 7º y el 8º juntos, ahí no era de que clase bilingüe para mantener el español y aprender el inglés, era clase bilingüe para abandonar el español. Así que para mí, la relación que yo tengo con el inglés también es una cosa complicada, pero yo me siento en estos tiempos más cómoda en el inglés. Porque en realidad, aunque yo intenté, cuando yo llegué al bachillerato, yo intenté seguir leyendo en español, se le hacía a uno difícil, porque el progreso era en inglés. Y en estos años porque uno llega aquí y critican a uno porque habla el español como masticado. Y en los Estados Unidos, cuando uno habla, yo tengo un acento que se me nota mucho. Y yo nunca he llegado a un espacio donde no me pregunten de dónde yo soy. Y ya yo tengo más de 30 años allá y yo me manejo muy bien en el inglés. Y como quiera, siempre uno tiene ese sentimiento como que uno es de afuera, que es otra. Y para mí me ha emocionado mucho incluir eso en mi escritura, incluir la tensión que hay entre el individuo y la cultura, y esas situaciones que yo he pasado en realidad me han ayudado también en mi misma familia, porque siempre hay mucha trama. El silencio en mi familia es silencio de violencia, es silencio de las cosas que uno no debe de hacer o decirla afuera. Y porque yo ya estoy bregando con esa tensión de la lengua, de siempre ser considerada una persona que no tiene ningún sitio fixo, para mí se me hace más fácil tocar eso y siempre estar atento de que mi trabajo y mi obligación como escritora es seguir tratando de derramar esa tensión. Debe ser una tarea inacabable, Nunca infinita. Le quiero preguntar a Zoraida, que es la que emigró siendo ya más adulta, este proceso de emigrar, ¿qué fortalezas y qué debilidades tú sientes que detonó en tu oficio de escritora? Fortaleza yo diría que todas. O sea, yo creo que yo dudo mucho que yo escribía desde que era chiquita, de los 8 años, pero la manera en que he venido haciéndolo ya de adulta ha sido fundamental el hecho de emigrar. Yo creo que si yo no hubiera emigrado, yo no creo que me hubiera dedicado a escribir, porque surgió en mí una necesidad de preservar algo que ya no tenía cerca, ¿no?
como resguardar a través de la escritura una memoria y rescatar ciertos valores, o sea, ciertos aspectos de la vida, ya no solamente familiar, sino de un entorno, el entorno en el que yo crecí, experiencias que en el momento en que yo estaba aquí yo no le daba ningún valor. Era algo, simplemente era el entorno en el que yo estaba creciendo, pero como decía antes, se convirtió en una especie de objeto de estudio. No, yo soy de un pueblo que está muy cerca de aquí, de Santo Domingo, yo soy de Jaina y yo no tenía la menor idea hasta que me fui de cómo eso había potenciado mi imaginación. O sea, yo sí era muy curiosa, entonces mi infancia tuvo la particularidad de que yo tengo, mi papá tiene 82 años y era muy jodón, uno de estos padres que no salgan y una cosa, bueno, bastante. Entonces yo tenía que buscar la manera de esa restricción que yo tenía que buscármela para yo estar atenta a ver y descubrir espacios donde a mí no me dejaban, y todavía era una época en la que aquí los niños jugaban en la calle, pero a mí no me dejaban. Entonces yo siempre buscaba como vías y era muy curiosa, y afortunadamente la casa en la que yo crecí queda a pie de calle, entonces yo entrevistaba a la gente que pasaba. O sea, era el dolor de cabeza de mi mamá, porque mi mamá de repente me encontraba hablando con un borracho o con alguien filosofando, y bueno, era el borracho del pueblo, pero ¿qué tú haces hablando con ese señor? Y había cerca, recuerdo, un matadero, y entonces yo paraba a los empleados del matadero que pasaban al mediodía cuando los que vivían cerca iban a comer, con el uniforme que era blanco. Digo yo, qué cosa, matar reses con un uniforme blanco. Pasaban con el uniforme manchado de sangre y yo le preguntaba, ¿y cómo es que matan la vaca? ¿Con cuchillo? ¿Cómo es? Y claro, mi mamá era como que vivía pendiente, ¿no? Entonces estaba el hecho de que en un lugar tan pequeño, porque aquí se refiere mucho a Jaina como el Nueva York chiquito, porque llega gente de todos sitios a trabajar, hay una industria muy grande, entonces llega gente de diferentes sitios, está el puerto, ¿no? Entonces están esos niños que la mamá es dominicana, pero el papá era un marino alemán que no volvió, tú sabes. Es como una mezcla, están los buzos que hablan varios idiomas. En la época yo recuerdo que cuando yo estaba creciendo, no muy lejos del sitio en el que yo vivía, de la casa, habían concretamente como 3 o 4 prostíbulos. Entonces había una hora que empezaban a pasar estas mujeres con unos maquillajes espectaculares y yo no sabía, o sea, había muchas cosas, por lo que decía yo de los silencios. Claro, en mi casa no se hablaba de eso. Y a veces los adultos creen que uno no se entera, pero uno se entera de muchas cosas. O sea, yo creo que si mi mamá y mi papá supieran la clase de conversaciones que yo escuché, poniéndome ahí delante, bueno, mejor que no lo sepan. El caso es que todo eso, yo no sabía en qué medida, con los años, ya después que me fui, podía volcarse en mi escritura. Y estaba ahí. Pero creo que si yo no me hubiera ido, no le hubiera prestado la atención ni le hubiera dado la importancia que le doy ahora. Bárbara. ¿Sienten expectativas sobre los temas que pueden abordar, los temas que deben escribir, lo que deben contar? ¿Sienten algún tipo de, ok, mi próximo trabajo, escribí sobre esto, tengo que seguir escribiendo sobre esto, precisamente por su condición de no estar presente acá? Sí, yo decidí cuando yo empecé a escribir mi segunda novela, bueno, la primera novela mía, yo duré 15 años para que llegara a la publicación. Yo empecé a escribirla y lamentablemente no hubo como un pathway, yo no encontré, aunque tenía agentes, como que no tenía suerte. Y eso fue mucho sufrimiento porque yo encontraba como que quizás no había espacio en los Estados Unidos para la novela que yo estaba en. Ese tema era de la inmigración y gentrification, los cambios en la ciudad. Y cómo empujan a las comunidades latinas, las comunidades negras, las comunidades inmigrantes, para poner espacio para los blancos y los ricos. Entonces, cuando llegó el momento que yo sí pude publicar ese libro
Y tuve mucha suerte porque me fue muy bien. Ya ustedes ven, sí, me fue muy bien, gracias a Dios. Y yo decidí que el segundo libro iba a ser un libro que iba a ser ubicado en la República Dominicana. Y yo me sentí como un orgullo. Yo dije, mira, yo estaba mirando los libros de Julia Álvarez, el libro de Juno, el libro de Angie Cruz, que todos, por la mayoría de sus casos, tienen uno o varios libros que están ubicados aquí. Así que yo dije, voy para allá. Cuando yo empecé a escribir ese libro, que se trata de un hotel de lujos y de la relación que tienen dos hermanas que son trabajadoras, y yo dije, ay no, déjame yo no tocar la situación de los haitianos, porque es una cosa que yo no entiendo. Y mientras yo empecé a viajar aquí, a hablar con personas que trabajaban en hotel, entrevistas a obreros, no me pude negar que no había libro si yo no tocaba eso. Y a mí me ayudó mucho tener esa fuerza porque al mismo tiempo, en los últimos 3 años, eso no es noticia aquí, porque ustedes lo ven en la televisión, que al inmigrante nos están tratando allá como que somos basura, que no tenemos ningún valor. Y el miedo que existe en los Estados Unidos desde el 2016, que llegó Trump diciendo, aquí vamos a sacar toda esta gente. Yo me sentí en esos momentos como que era un espejo, que para mí negar lo que tenía yo que decir de lo que yo entiendo, siendo una dominicana que vivo en el extranjero y que uno nunca es aceptado en esa sociedad como una persona de dignidad, de respeto. Así que para mí, cuando yo llegué a decidir el tema del segundo libro, yo sabía que iba a ser una cosa más complicada y un proyecto más ambicioso, porque yo lo que quería es llegar en un momento tocar la belleza, la generosidad que yo he visto en este país. A veces en el extranjero también a los dominicanos nos ven como que somos personas sin corazón. Y cuando yo he estado ahí, más esas conversaciones que yo conducí con muchas personas que son dominicanos, que tienen su descendencia de Haití, que a mí me dijeron muchas cosas que eran dolorosas, pero también muchas cosas que me dieron ese entre, que hay mucho cariño, que hay respeto, que hay apoyo. Así que para mí eso fue lo que yo dije. La expectativa en los Estados Unidos es que los escritores como que se van a quedar en un niche, pero tú eres inmigrante, habla de la inmigración. Y para mí yo dije, primero que todo no estoy interesada en seguir escribiendo esa misma historia. Y también si voy a tocar lo de mi país, quiero hacerlo con una sensibilidad y respeto, pero también diciendo la verdad. Por favor. Yo no sé, como escritor, como artista, yo no me siento como que yo soy el que manda. ¿Verdad? Yo tengo idea, déjeme escribir esta vaina, nunca sale. Es verdad. Yo como que, no sé, yo no soy el chofer de ese carro. A mí lo que me pasa es que yo duro muchos años metido en ese hoyo de la escritura y pasó 5, 6, ahora casi estoy acercando casi ya 20 años y lo que pasa es que algo me monta, ¿verdad? El tipo está montado, algo me agarra. Y de veras, cuando a mí me monta, yo casi nunca quiero escribir esa mierda. No me interesa nada, ¿verdad? Yo digo, bueno, déjame escribir este capítulo y a ver si me quita de esta mierda, ¿verdad? Porque yo no quiero escribir sobre eso. Yo todavía me recuerdo mi gran amigo Tony Capellán, él siempre me decía, ¿qué tú estás escribiendo? Yo sé, no sé. Ojalá que no es un libro sobre Trujillo. Siempre.
Y Tony, siempre yo le decía, mira, Tony, estoy leyendo un libro buenísimo. ¿Tiene Trujillo? Era absolutamente siempre. Y si yo decía sí, yo no lo quiero leer. Y imagínate, yo no sé por qué, pero a mí me tocó escribir un libro sobre Trujillo. Y yo lo estaba escondiendo de Tony por muchos años. Diciéndole, pero ojalá puedo escribir algo de una manera interesante, de otro ángulo, ¿sabe? Pero también, la cosa que me ayuda mucho como escritor, ¿verdad? Es entender que la mayoría de la gente dominicana o gringo no quieren leer. Entonces no puedo ser tan fancy y tan elevado, porque yo sé lo que yo puedo escribir algo increíble y la mayoría de la gente nunca lo va a leer, nunca, y no le va a importar ni un culo. Ellos van a estar ahí escribiste un libro, ok, está bien, pero mira los malditos yankees y eso le importa. Y eso me ayuda mucho, como me tranquiliza. Y también para no, porque tú sabes, si tú duras mucho tiempo con los escritores, que yo no lo hago, pero si tú con muchos artistas, es posible que tú hablando de toda la teoría, de vamos a romper silencio, y lo que yo hago, tú sabes. Pero eso no te ayuda a nada, porque eso es algo que yo tuve que aprender, porque aunque yo soy escritor y quiero ser intelectual y fancy, artista, también las cosas, en todo lo que yo he escrito, de lo que yo veo cuando yo hablo con mis lectores, las cosas que les importan no tenían nada que ver de las cosas que yo pensaba que era importante. Yo durando años con un capítulo, porque yo quería, oh no, este es el maldito capítulo, esta es la vaina que va a pegar. Y nadie le importa nada. Y algo que escribí en 2 días, porque mi editora dijo, mira, este libro tiene problemas. Necesitamos algo de 10 páginas para meter. Yo dije, ok, ahí. Y ese es el capítulo que todo el mundo, yo escribí un ensayo de 93 páginas. Y eso te da cuenta que uno como artista no tiene control. Yo puedo estar aquí diciendo, yo soy el autor, pero tú no eres el autor. Yo le digo a mi amigo, yo no soy ni chofer ni pasajero. Este libro me tiene en el baúl atrás. Y un baúl donde no se oiga yo gritando, mira, ayúdame. No. Y uno se siente así. Claro, y ahora después tenemos tiempo, voy a hablar como si yo tengo control después. No tengo hijos, pero yo imagino que los padres pasan por igual. ¿Te acuerdas la pregunta? No mucho, pero creo que... Expectativas. Expectativas. Por ejemplo, tú que escribes columnas, que escribes para medios, ¿tienes expectativas de escribir desde tu condición de migrante o de dominicana fuera del país? No, yo no diría que como expectativa, pero sí que a partir de cierto momento, a mí me pasaba que, por ejemplo, me indignaba y yo cogía muchísimo pique cuando me encontraba con gente no solamente viviendo en España, no solamente de España, sino de otros países. El nivel de desconocimiento, o sea, yo misma no puedo decir que yo conozco mi país. O sea, de hecho, creo que he hecho el ejercicio de intentar conocerlo más después que me fui. Pero, no sé, como que pregunta, y en tu país hay tal cosa. Y uno se queda como, pero, no sé, como, ¿dónde tú crees que queda? Claro, sí, y al principio... No, ahora que tú dices eso, yo recuerdo que un día fui a un hospital a ver a una amiga dominicana que estaba ingresada y ella, su familia política es catalana y estaba su suegra acompañándola. Entonces nosotras, ambas, crecimos en Jaina y ella estaba diciendo que había una zona donde habían unos tigres que se estaban comiendo los gatos.
No, porque di que por ahí tú el que tiene gatos se están comiendo los gatos, que no sé qué. Bueno, la cuestión es que la señora se quedó como los tigres. Pero los tigres andan así, sueltos. Los tigres andan sueltos. Porque la preocupación no es que se coman los gatos. O sea, ustedes conviven con los tigres, yo no. Hay que reírse, ¿eh? Tenemos una flora y una fauna muy exuberante, pero no llegamos a ese nivel. Entonces, eso, claro, eso ya era una inocencia por su parte, pero hay realmente cuestionamientos que resultan hirientes, que sí que ofenden. Y llegó un punto en que yo dije, yo me lo voy a tomar con humor, porque no me voy a pasar la vida como abriendo el librito, mira. Sí. Aquí como que Punta Cana está allá. O sea, todo esto está fuera de Punta Cana. Esto no es Punta Cana. O sea, no me voy a pasar la vida en eso. Entonces lo que sí hago, y yo creo que lo hago más por mí, que no porque tenga un sentido de que necesito, ¿no?, reivindicar algo, es como bajarle un poco a la rabia y de alguna manera canalizar eso y entender que hay una frase que creo que es de Miguel Unamuno que dice que el racismo se cura leyendo y el fascismo viajando. No estoy muy segura de eso. No. O sea, realmente no lo creo. No. No way. No lo creo porque yo, uno de los, si uno tuviera la disposición de aprovecharlo bien, creo que una de las virtudes que tiene la literatura es la posibilidad que nos ofrece de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Pero entonces hay como una, no sé, como una jerarquía de que llegas a un lugar y parece que el lugar al que tú llegas, los que están ahí creen que saben más de ti, del lugar del que tú vienes, que tú mismo. Y tú como que, bueno, ok, explícame mi historia, porque parece que yo no me la sé, ¿no? Y es algo que creo que el hecho de emigrar, no en todos los casos, sino siempre, ¿no? Porque yo también he visto que no funciona así. Pero personalmente es saber lo que significa estar fuera de tu lugar, digamos, seguro, ¿no? Saber lo que significa que te vean con esos ojos de tú eres el otro, ¿no? O ustedes son los otros, porque somos como una masa, ¿no? Somos un número siempre. Y es como ver las historias una por una y las experiencias una por una. Y el hecho de haber pasado por ahí, aunque en circunstancias quizá de mayor privilegio que otras, no, pero te hace ver cosas que de otro modo no se ven. Intento de vez en cuando plasmar eso en lo que escribo. Bueno, señores, dice 11 minutos, pero yo no puedo perder la oportunidad de en un festival de literatura hacer esta pregunta. ¿Qué han aprendido del mundo editorial que solo hubiesen podido aprender fuera de República Dominicana? A mí no me miren, vamos a empezar por... Yo acabo de hablar ahora mismo, empiecen por allí. Bueno, Bueno, yo acabo de hablar ahora vamos, mismo, Soraya, señor. vamos, que tú puedes, son 10 minutos, vamos arriba. Lo dejé sin habla, parece. Mira, yo no sé mucho del mundo editorial. Pero sí hay ciertos aspectos de ese negocio, de esa industria que no he entendido nunca, sigo sin entenderlo. Y creo que lo mencionaron ayer en una de las mesas de conversación. Hace como media hora coincidí con una señora, con una lectora en el ascensor, y entonces ella me decía, qué orgullo no poder verlos a ustedes porque nosotros no sabemos quiénes son ustedes. O sea, obviamente ustedes, o sea, las masas de algunas personas, autoras dominicanos que no vivimos aquí. Y pasa también, que era lo que decía que mencionaban ayer en una mesa, de yo no sé qué se está escribiendo en Puerto Rico, yo no sé qué se está escribiendo, no sé, actualmente en Perú. Entonces no entiendo muy bien estas trabas que hay para que un libro que yo escribo y que se publica con un sello
grande como uno de los sellos que maneja Planeta, que es Tusquets, que no está aquí. O sea, para que lo compren tienen que ir a Bogotá. Yo tengo una relación afectiva con Colombia, o sea, adoro Colombia y realmente le debo mucho a Colombia de lo que ha sido hasta ahora mi trayectoria escribiendo. Pero es eso, o sea, no sé realmente, mucha gente entiende y cree, y de hecho me han preguntado en repetidas ocasiones si la razón por la que, como escribo, si me fui a Barcelona, porque tenemos esta idea de que Barcelona es como, y no, o sea, no pasó nunca por mi mente. De hecho empecé a escribir ya después que estaba allá, más, o sea, de una manera, digamos, más disciplinada. Pero no te puedo decir que haya aprendido algo allá. Quizá sí que se rompió esa idea que yo tenía de que cuando yo era chiquita, que mi papá, yo leía los libros que tenía mi papá en la casa y yo veía que todos esos libros estaban editados en Barcelona. Eso sí recuerdo. Eran libros de García Márquez, eran libros de Vargas Llosa y estaban editados en Barcelona. Y yo digo, pues para allá que se va toda esta gente, ¿no? Me imaginaba yo. Pero claro, ese cuento ha cambiado mucho. Eso ya no tiene nada que ver. Entonces no puedo decirte mucho más. Le cedo a mis compañeros que ya han tenido tiempo de pensar. Gracias, amiga. No, a mí lo que me parece bien interesante es que en los Estados Unidos los escritores del Caribe, dominicano, Juno está como separado, no te voy a incluir porque Juno está como globalizado, ¿verdad? Yo me cogí una foto que de ahora en adelante a cada gente se la voy a enseñar, que yo conozco a Juno, para que me abra la puerta. Sí ayuda. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, la literatura caribeña, la literatura dominicana se considera niche, como que el mercado de lectores puede ser que toque, pero mucha resistencia. Cuando uno trata, por ejemplo, de que con mi primera novela, Neruda on the Park, es una novela que se trata de una madre y una hija dominicana. Y tiene que ver con la inmigración, por supuesto, pero es una historia que yo digo que una historia que yo creo que resona con más personas, con esa relación y las tensiones, los secretos. Pero cuando nosotros intentamos buscar publicadores en Europa, no hubo ningún interés. Y yo tengo una agencia en Londres que representa mi trabajo y esa gente cuando leyeron ese libro dijeron que no había ninguna duda en su mente. En los Estados Unidos mi libro se vendió en 2 semanas. Ellos dijeron, aquí vamos a durar 3 días. Ya tiene 3 años sin ningún interés. A mí no me da vergüenza decirlo, porque yo sé que el libro está bueno. Pero me pasó lo mismo con el segundo libro, ahora mismo, que no ha salido todavía, sale en agosto. Pero todos los previews, los críticos que lo han leído, que le encanta, que complicado. Sí, claro, todo el mundo está hablando de White Lotus porque se trata de privilegio, clase, de hotel, pero todo el mundo dice, que es una cosa bien diferente. Y de nuevo llegó lo mismo, que cuando nosotros tratamos de entrar al mercado internacional, la gente dice como que esa sensibilidad es una sensibilidad americana, es una sensibilidad diferente. Y cuando yo veo, por ejemplo, otros escritores caribeños de Jamaica, de Trinidad y Tobago, el mercado como europeo y global de Latinoamérica, yo siento como que está más abierto. Y yo no entiendo eso, yo no entiendo por qué hay como una puerta cerrada para nosotros. Yo como que no entiendo todavía cuál es la llave, cómo uno puede entrar, porque yo creo que nuestras historias merecen eso, merecen tener acceso a lectores en otros sitios también. Cogí más tiempo para que tú tengas más tiempo.
viví un año en México, ¿verdad? Un año, perdón, ¿se apagó? Yo viví un año en México, ¿verdad? A mí me encanta México, toda esa cosa. Pero mira, yo como lector, olvídate de como escritor, porque primero, antes de todo, yo soy lector. Yo pienso en todo en esa manera. Como lector, parte de mi día, yo iba a una librería. Había varias. Yo caminaba, y tú sabes que yo era como algo todos los días. Yo iba, yo entraba y yo chequeaba si tenían traducciones de los libros de Toni Morrison. Y en ese año, en ninguno, nunca. Nunca. No había ni un ejemplar. Y yo te digo algo. Ella, para mí, es la mejor escritora. Y ella tuvo problemas con esta cuestión de mercado. Y yo me di cuenta como escritor, y tiene mucho que ver que yo no escribo mucho ni rápido. El primer libro mío, cuando yo lo publiqué, todo era por correo. El segundo libro, cuando yo publiqué, había email. Y el último libro, social media. Es como que cada 15 años yo publico algo. No, pero es verdad. Y mira, por eso te digo, yo tengo como una situación, porque yo soy tan lento, yo hablo con mi editora cada 5 o 6 años. Es verdad. Y cada vez que yo tengo que llamarlo, hay alguien nuevo, porque se fue del trabajo. Y a mí ni me avisan, porque ellos creen que este tipo no le va a importar nada. Entonces, no, ustedes se ríen, pero eso habla mucho. Yo me quedo lo más lejos posible de todas esas cuestiones. Primero es que yo no escribo tanto y puedo hacer eso, me puedo alejar. Si yo estaba escribiendo un libro cada año, no puedo evitar esa vaina. Pero también eso me ayuda mucho, porque cuando yo dejo de pensar como lector, eso es cuando yo escribo malísimo. Cuando yo empiezo a pensar en vainas de mercado, de mi editora, de llegar a la librería y ahí no está el libro de Toni Morrison y estoy mortificado. ¿Por qué? Porque yo no puedo, aunque es sumamente importante, hay que hacerlo. Porque si tú no te defiendes como escritor, ¿tú crees que alguien te va a defender? Un editor que tiene 20 libros en este año y nada más tú puedes dedicar 20 minutos, tú te tienes que defender. Hay que hacerlo. Hay que buscar la manera de que ese libro tuyo, que tú te fajaste por ese libro, que llegue a la mano de uno. Hay que hacerlo. Pero yo tengo el problema que yo no puedo escribir si yo no escribo desde el punto de vista de lector. Entonces, a mí siempre me pasa, y lo dejo ahí, que a mí me pasa cuando yo digo, tú sabes que yo puedo ver este capítulo como publicado como un cuento. Ahí mismo se apaga la luz. Tengo que esperar, y a veces tengo que esperar meses o años que vuelvo con ese caco de lector. Bueno, tengo que dejar de fumar tanto, pero eso fue los resultados. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro conversatorio Escritura Nómada. Darles las gracias a todos ustedes y a todas ustedes por su participación.